Buenas noches, en este video vamos a explicar el siguiente tema, el que es costeo variable y costeo absorbente. Para ello, pues ustedes tienen acceso a unos documentos en el blog. Uno de esos documentos es este, Sistemas de Costeo, el cual ustedes pueden leer, donde aquí hay unas precisiones desde el punto de vista de la contabilidad administrativa. Ya nos estamos adentrando en el tema de la contabilidad administrativa y encontrarán esta diapositiva también, que yo les estoy enviando pues a sus respectivos grupos de WhatsApp. La dirección donde pueden encontrar esta diapositiva. Entonces comencemos. Veamos entonces en la diapositiva lo que va a ser la parte teórica. Para comenzar a hablar del costeo variable y absorbente, pues hay que hacer algunas precisiones, y una de esas precisiones es la diferencia que hay entre contabilidad financiera y contabilidad administrativa. Cuando nos estamos adentrando en el tema de el costeo variable versus el absorbente, tenemos que hacer esta diferenciación. Contabilidad financiera, lo que vienen ustedes estudiando hasta el momento, es la contabilidad donde ustedes se dedican a hacer los registros contables en el libro diario, hacen los totales en el libro mayor y con esos totales pues realizan los estados financieros, que son el estado de situación financiera, como lo vemos por acá, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad administrativa? Bueno, la contabilidad financiera es una contabilidad que está regulada. Hay varias normas, aquí menciono tres, pero hay muchas más normas que nos dicen cómo debemos llevar la contabilidad financiera. Una de ellas es la más nueva, que es las normas internacionales de información financiera, NIF. Otra que es la más antigua, una de las más antiguas que conocemos, es el decreto 2649 y la ley 43, que es la ley del contador. Bueno, estas son de las décadas del 90. Mientras que en la contabilidad administrativa no hay normas que regulen la contabilidad administrativa. Otra de las diferencias es que la contabilidad financiera es una información pública, mientras que la contabilidad administrativa es una información privada. Esta información es para el uso exclusivo de la administración. Entonces, como esta es una información pública, los usuarios son múltiples. ¿Cuáles son los posibles usuarios de la contabilidad financiera? Pues los proveedores, el sistema financiero, los acreedores, los clientes, los entes gubernamentales, y bueno, son muchos, los estudiantes de contabilidad, y bueno, los posibles inversores, el público en general. Mientras que, como habíamos dicho, que esta es una información privada en la contabilidad administrativa, es solamente para la administración de la empresa. Otra característica es, el objetivo principal de la contabilidad financiera es la provisión de informes financieros. Resumiéndolo así, de forma escueta, estado de situación financiera, que llamábamos antes balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio, mientras que en la contabilidad administrativa el objetivo es producir información para la toma de decisiones administrativas, el rumbo a seguir de la administración en cuanto a direccionamiento. La contabilidad financiera la conocemos como un registro de los hechos económicos que ya sucedieron, o sea que es una información retrospectiva de lo que ya sucedió. Aquí estamos hablando de lo que ya pasó, mientras que la contabilidad administrativa se le reconoce como una información prospectiva, o sea que trata de dar información para mirar hacia dónde nos vamos a dirigir, o sea, hacia el futuro, prospectiva. La contabilidad financiera considera como costos de producción, ya entrándonos en el tema específico de costos. Esta es una entrada muy importante, y es que, como lo hemos visto hasta el momento en las anteriores asignaturas de costos, considera como costos de producción la suma de la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Mientras que en la contabilidad administrativa no es así. En la contabilidad administrativa vamos a considerar como costo solamente lo variable.
Y cuando hablamos de lo variable es la materia prima directa o material directo como lo hemos conocido hasta el momento. Sabemos que entre más producimos, más es el costo de la materia prima que debemos utilizar. La mano de obra directa. La mano de obra directa también hemos visto nosotros que es considerado un costo variable porque entre más producimos, más tiempo de producción requerimos dedicarle a la transformación de las materias primas. También sabemos que hay unos costos indirectos que son variables, como algunos materiales indirectos y otros costos indirectos que son considerados variables. Y vamos a considerar también como costo de producción los gastos variables de venta, como comisiones, como gastos de embalaje, fletes, de entrega, gastos de distribución. Todos los que sean gastos variables, los que dependan del volumen de ventas, entonces los vamos a considerar acá también como costos de producción. Bueno, continuemos. Desde esta dualidad que tenemos en estos dos tipos de contabilidad, la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa, entonces hay dos maneras de mirar los costos de producción. La manera en que lo mira la contabilidad financiera lo denominamos el método absorbente. Ya lo habíamos visto en costos 1, el método absorbente considera como costos de producción la suma de la materia prima más la mano de obra más los costos indirectos de fabricación, tanto fijos como variables. Pero la manera en que lo mira la contabilidad administrativa lo vamos a llamar el método variable. También le llaman método directo, pero no me gusta mucho utilizar este nombre de método directo o sistema directo porque lo podemos confundir con los costos directos, que son otro asunto diferente. Costos directos es una cosa y método directo es otra cosa. Entonces no lo vamos a llamar método directo o costeo directo, sino que lo vamos a llamar costeo variable o método variable. Bueno, continuemos. Entonces, costeo absorbente versus costeo variable. Tenemos acá una comparación y dice, son costos de provisión para el costeo absorbente, los del lado izquierdo. Materiales directos, que conocemos también como MD, mano de obra directa, conocemos como MOD, costos indirectos de fabricación, variables, como lo conocemos también con la sigla de CIF-B, CIF variables, y costos indirectos de producción fijos, lo conocemos como CIF-F o CIF fijos. Entonces la suma de estos cuatro, material directo más mano de obra más CIF, tanto fijos como variables, serían considerados en el método absorbente costos de producción. El método absorbente, entonces, recordemos, responde a la contabilidad financiera, no a la contabilidad administrativa, mientras que el costeo variable responde a la contabilidad administrativa, pero en el costeo variable los costos de producción no son los mismos que en el costeo absorbente. ¿Qué son costos de producción en el costeo variable? Para la contabilidad administrativa, ¿qué es costo de producción? Pues es la suma de los materiales directos, mano de obra directa, los costos indirectos variables y los gastos variables de venta como comisiones, gastos de distribución y gastos de empaque o cualquier otro gasto variable de venta. ¿Por qué los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos variables? Porque estos tres son costos variables de producción. Y vamos a tener en cuenta acá como costo de producción algo que no tiene que ver con el área de producción, pero que también es variable. Los gastos variables que dependen no de cuánto se produce, sino de cuánto se vende. Pero es un valor variable, así como la materia prima es variable, la mano de obra directa es variable, los costos indirectos de fabricación variables son variables, obvio no, como lo estamos diciendo. Gastos variables también son variables y en el costeo variable, que es la contabilidad administrativa, lo vamos a considerar como un costo de producción. Luego haremos los ejercicios y veremos con más detalle este asunto. ¿Qué son gastos del periodo
para el costeo absorbente, los de la izquierda, gastos de administración, acá los tenemos abajo, gastos de administración y gastos de venta fijos y variables. Estos son gastos para la contabilidad financiera, para el costeo absorbente, el método absorbente. Gastos de administración son gastos y gastos de venta fijos y variables también los consideramos gastos del periodo. Pero para el costeo variable, los gastos del periodo no son estos de acá, sino que se va a considerar como gastos del periodo y así lo va a tratar, le va a dar tratamiento de gasto en el estado de resultados a los costos de producción fijos y a los gastos fijos que serían considerados los gastos de administración y los gastos de venta. Pero entonces tenemos que hacer una claridad en qué es costos fijos, porque para la contabilidad administrativa a estos costos de producción fijos más los gastos fijos de administración y venta los vamos a llamar no costos de producción y gastos fijos de administración y venta, sino que todo esto, esta suma de todos estos conceptos, los vamos a llamar simplemente costos fijos. Así lo llamamos en contabilidad administrativa. Entonces ya a todo esto lo vamos a llamar costos fijos. Y a todo esto de acá, que es lo variable, costos de material directo más la mano de obra más los variables más los gastos variables, en contabilidad administrativa llamamos a todo esto costos variables. Entonces estos serían costos variables y estos serían costos fijos. Ya no vamos a hablar de costos y gastos, sino que vamos a hablar de costos variables y estos de acá, costos fijos. Mientras que en el costeo absorbente sí es como lo veníamos trabajando hasta el momento. Estos de acá se llaman costos de producción y estos de acá se llaman gastos operativos de administración y venta. Continuemos. Las NIF y la capacidad normal. ¿Por qué llegamos a este tema? Porque aquí tenemos que hacer claridad de algo muy puntual de lo que tratan las NIF acerca de los costos indirectos de fabricación fijos. ¿Cómo se le asignan los costos indirectos de fabricación fijos a la producción? Y ojo, estamos hablando de solamente de los costos fijos de producción o si fijos. Entonces, comenzamos. Según la NIC 2 de inventario, los costos indirectos de producción fijos, si fijos, se aplicarán a la producción basándonos en la capacidad normal de los medios de producción. Aquí hay que hacer una claridad acerca de la capacidad normal. Dice, la capacidad normal es el nivel de operación que se espera alcanzar en circunstancias normales teniendo en cuenta la pérdida de capacidad por actividades normales de mantenimiento. Cuando estamos hablando de la capacidad normal, estamos hablando de la máxima producción esperada en condiciones normales de eficiencia. O sea, si somos eficientes, ¿cuánto sería lo máximo que podríamos producir teniendo en cuenta el espacio que tenemos, la mano de obra que tenemos, las materias primas que tenemos, la maquinaria que tenemos? ¿Cuánto sería lo máximo que podríamos producir en un determinado periodo? Generalmente se habla de la capacidad normal para un año, pero también podríamos hablar de la capacidad normal para un periodo inferior como un mes o un periodo más corto de un año. Generalmente es para un año o un mes. Entonces, la NIC 2 nos indica que la cantidad de costo indirecto que se le aplicará a cada unidad no se incrementará debido a niveles bajos de producción, es decir, que la capacidad ociosa no hará parte del costo de producción, sino que se castigará como gasto. Este es el punto importante, porque cuando hablamos de que hay una parte de los costos indirectos, de acuerdo a lo que produzca, se va a tratar como gasto y vamos a mirar pues los estados financieros. Este gasto hay que tenerlo en cuenta en el estado de resultados por el método absorbente. ¿Qué pasa con los variables? En cambio, se aplicarán a la producción teniendo en cuenta la cantidad real de unidades que se fabriquen o nivel de operación real de la producción. Sabemos que el costo fijo unitario está dado por lo que también conocemos como la tasa fija. La tasa fija entonces tiene la siguiente fórmula. Tasa fija es igual a los si fijos dividido la capacidad normal. En esta fórmula CN significa capacidad normal, también conocida como la capacidad instalada, y la tasa fija determina el máximo valor fijo que puede ser aplicado a una unidad producida.
La norma internacional nos dice que lo máximo que le podemos aplicar de costo fijo a una unidad está determinada por esto que denominamos la tasa fija. Para entenderlo mejor, miremos entonces un ejemplo. En una empresa la capacidad normal de producción mensual es de 16.000 unidades. Un mes, si trabajamos eficientemente, entonces en esta empresa podemos producir 16.000 unidades si somos eficientes. Este dato lo usaremos como base de distribución de los costos indirectos de fabricación fijos. Entonces decimos así, si para el mes de marzo los costos fijos son de 72 millones de pesos, entonces el CIF fijo unitario estará dado por la tasa fija. Recordemos la fórmula, la tasa fija es igual a los costos fijos, que en este caso son 72 millones de pesos, dividido la capacidad normal de 16.000 unidades mensuales. Como son 72 millones de pesos mensuales, lo dividimos por la capacidad normal mensual. Esto nos da una tasa fija de 4.500 pesos por unidad. ¿Qué significa 4.500 pesos por unidad? Que este es el máximo valor de costo fijo que yo le puedo cargar a una unidad. Yo no le puedo cargar más de 4.500 porque estos son mis costos fijos mensuales y esta es mi capacidad normal mensual, 16.000 unidades mensuales. Entonces, digamos, en caso de que la producción real sea inferior o igual a la capacidad normal de producción, el costo fijo unitario que se le aplicará a cada unidad es de 4.500 pesos, no más. Si yo produzco 16.000 unidades o menos de 16.000, lo que le va a aplicar de costo fijo a cada unidad es 4.500 pesos, determinado por la tasa fija. En caso de que la producción real sea superior a la capacidad normal de producción, el costo fijo unitario que se aplicará a cada unidad cambiará. Veamos. En caso de que la producción del mes de marzo haya sido superior a la capacidad normal, ya hemos dicho que nuestra capacidad normal es de 16.000 unidades y, por ejemplo, el nivel de operación real no haya sido 16, sino más de 16, en este caso estamos considerando 18.000 unidades. Eso quiere decir que en este mes fui muy eficiente. Y como soy eficiente, entonces estos 72 millones de pesos fijos los podré asignar a las 18.000 unidades. Si yo le asigno los 72 millones de pesos a las 18.000 unidades, el costo fijo unitario va a disminuir. En este caso disminuiría de 4.500 pesos a 4.000 y la norma sí me permite que el costo fijo unitario baje cuando yo produzco más de la capacidad normal, pero no permite que el costo fijo aumente cuando yo produzca menos de la capacidad normal. Entonces, si nos devolvemos un poquitico en las diapositivas, veremos que la tasa fija tiene esta fórmula en forma general. Tasa fija o costo fijo unitario es igual a los CIF fijos dividido la capacidad normal, pero esta no sería la fórmula, si producimos más de la capacidad normal. Vimos hace un momento, si nos adelantamos un poquito, acá tenemos tasa fija es igual a los costos fijos sobre la capacidad normal de 16.000 unidades, 4.500, pero cuando supusimos que la producción real supera la capacidad normal son 16.000, pero estamos suponiendo que producimos 18.000 unidades, entonces la fórmula de la tasa fija ya cambia. La fórmula no va a ser los costos fijos dividido la capacidad normal, sino que la fórmula va a ser los costos fijos dividido la producción real, pero solamente en el caso de que la producción real supere a la capacidad normal. Eso es difícil que se dé, pero se podría dar, sobre todo en algunos meses donde necesitamos producir mucho porque las ventas en esa temporada pueden ser muy altas. En esos meses podríamos superar la capacidad normal. Entonces, si, retomando, la producción real supera la capacidad normal, la fórmula de la tasa fija cambia de costos fijos indirectos sobre la capacidad normal a costos fijos indirectos sobre la producción real. En este caso sería de 4.000 pesos
que sería la división de 72 millones de pesos sobre la producción real de 18.000 unidades. Esa aclaración habría que hacerla. Continuando entonces, la NIC 2 nos indica que en periodos de producción, reforzando lo anteriormente dicho, en periodos de producción anormalmente altos, el costo unitario distribuido a la producción se disminuirá de manera que no se valore el inventario por encima del costo. Pero ¿qué sucede cuando la producción es inferior a la capacidad normal? Ya vimos que si la producción es superior a la capacidad normal, el costo fijo unitario o tasa fija disminuye. La norma lo permite. Pero ¿qué sucede cuando no producimos más de la capacidad normal? Ni siquiera producimos igual a la capacidad normal, sino que producimos menos de la capacidad normal. En el mismo ejemplo anterior, ¿qué sucedería si suponemos que la producción en el mes de marzo no fue ni de 18.000 que supera, ni de 16.000 que sería igual a la capacidad normal, sino que ¿qué pasaría si suponemos que la producción real es de 12.000 unidades? Pues entonces veamos qué sucede. Dado que la NIC 2 indica que el costo indirecto unitario fijo no se debe incrementar debido a la capacidad ociosa o niveles de producción inferiores a la capacidad normal, entonces no es procedente distribuir estos costos indirectos fijos basándonos en el nivel de producción real de 12.000 unidades. ¿Por qué? Porque si yo cojo estos 72 millones de pesos y los divido entre 12.000 unidades, el costo fijo unitario sería de 6.000 y estaríamos yendo en contra de la norma de contabilidad o de información financiera mejor, y incrementaríamos el costo fijo unitario que calculamos al dividir los costos fijos sobre la producción, la capacidad normal, perdón, que sería de 4.500 pesos. Recordemos, 72 millones de pesos dividido 16.000 unidades, 4.500. Si lo dividimos entre 12.000 se incrementaría el costo fijo en cada unidad a 6.000. La norma lo prohíbe. Entonces no podemos hacer así. Sería un error dividir para la contabilidad financiera. Hay que hacer la claridad. Sería un error dividir los costos fijos sobre la producción real cuando la producción real es inferior a la capacidad normal, como en este caso que estamos planteando acá. Entonces esa no sería la manera. Continuemos. ¿Qué habría que hacer entonces? Se procede entonces de la siguiente manera. Calculamos el CIF fijo unitario basándonos en la capacidad normal, ya lo habíamos hecho, de producción de 16.000 unidades en nuestro caso, y aplicamos este nivel de producción, el CIF fijo unitario, 4.500 pesos por unidad, a la producción real, presentando el siguiente resultado. ¿Cómo? Produje 12.000 unidades, por acá las tengo, y el máximo si fijo que le puedo aplicar a cada unidad de 4.500, entonces lo que le aplicaría a la producción sería 4.500 por 12.000 unidades y me daría un costo fijo de 54. Los costos fijos son 72 millones de pesos, pero de esos 72 millones de pesos solamente le podemos cargar o aplicar a la producción 54. ¿Y qué pasaría con la diferencia? La diferencia entre 54 y 72 son 18 millones de pesos. Entonces este valor se carga a la producción en proceso 54. Y la diferencia, es decir, los 18 millones restantes, la diferencia entre 72 y 54 millones se cargarán al gasto. ¿Quién dice que se carga el gasto? La norma dice que cuando produzcamos menos de la capacidad normal, somos ineficientes comparándonos con nuestra capacidad normal, y como somos ineficientes, entonces parte de los costos fijos, en este caso esos 18 millones de pesos, se deben cargar al gasto del periodo. Y este es el asunto, por eso estamos viendo todo esto, porque como vamos a hacer un estado de resultados por el método absorbente que responde a la norma, y la norma me dice que cuando soy ineficiente parte de mis costos fijos van al gasto, pues entonces tenemos que calcular ese gasto, cuánto es cuando produzcamos menos de la capacidad normal. Ya que la norma indica que los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que haya sido incurridos.
¿Y por qué es importante este valor? Debido a que la norma indica que esta diferencia entre el costo fijo total y el costo fijo aplicable a la provisión, es decir, 18 millones en este caso, restantes que habríamos calculado se deben cargar al gasto del mes, entonces debemos tenerlo en cuenta en el estado de resultados. Aquí hay que apuntar que la norma no indica el nombre del gasto, así que nosotros en nuestra clase lo vamos a llamar gasto de ineficiencia. Ese gasto este nombre de gasto de ineficiencia no aparece en ningún libro, ni en la norma, ni en nuestro plan de cuentas, pero le tenemos que colocar un nombre. En el libro de contabilidad administrativo que les decía yo al principio de este video, simplemente lo llaman ajuste por producción. Nosotros lo vamos a llamar concretamente gasto de ineficiencia para distinguirlo de los demás gastos. Continuemos. Bueno, fin de la presentación. Entonces, compañeros, compañeras, vamos a hacer otro video, vamos a terminar este por acá y vamos a hacer otro video donde vamos a empezar a aplicar esto que acabamos de ver. Vamos a hacer un ejercicio y todo esto que acabamos de ver, todo este bagaje teórico, vamos a aplicarlo y vamos a hacerlo también de manera práctica. Les deseo una feliz noche y nos vemos en el siguiente video con el ejercicio de aplicación. Hasta luego.